Un terrorista. Él observa. La bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esta distancia lo protege de cualquier mal. Y se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla, ella entra. Un hombre con unas gafas oscuras, él sale. Unos chicos con vaqueros, ellos hablan. 13, 17 y 4 segundos. El más bajo tiene suerte y se sube a una moto. El más alto entra. 13, 17 y 40 segundos. Una niña. Ella camina con una cinta verde en el pelo. Solo que de repente ese autobús la tapa. 13, 18 y ya no está la niña. ¿Habrá sido tan tonta como para entrar o no? Ya se verá cuando los vayan sacando. 13, 19 y ahora como que no entra nadie. En vez de entrar hay un gordo calvo que sale, pero parece que busca algo en sus bolsillos y a las 13:20 menos 10 segundos regresa por sus miserables guantes. Son las 13:20, qué lento pasa el tiempo, parece que ya, todavía no, sí, ahora, una bomba, la bomba explota. Placer. Elogio de la mala conciencia de uno mismo. El ratonero no tiene nada que reprocharse. Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra. No dudan de lo apropiado de sus actos las pirañas. El crótalo se acepta sin complejos a sí mismo. No existe un chacal autocrítico. El tábano, la langosta, la tenia y el caimán viven como viven y así están satisfechos. 100 kilos pesa el corazón de la orca y no le pesa. No hay nada más animal que una conciencia limpia en el tercer planeta del Sol. Wisława Szymborska. Con esos dos poemas de la poeta polaca Wisława Szymborska, damos bienvenida a nuestro segundo día del tercer simposio de contenidos audiovisuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, representaciones del miedo y el placer. Pues hoy tendremos ponencias y a continuación comenzaremos, así que bienvenidos. It's a previous journey, and I won. Bueno, y para comenzar este día de ponencias, esta tarde de ponencias, vamos a dar la palabra a nuestro decano del programa Contenidos Audiovisuales, Sebastián Gil. Sebas, bienvenido. El micrófono de Sebas. Hola. Ajá. Buenas tardes a todos. Daniel, muchas gracias por la apertura. Primero que todo, darle la bienvenida a los estudiantes, porque los estudiantes son los artífices de este tercer simposio de contenidos audiovisuales, que en estos tiempos de pandemia y de tanta complejidad hemos tenido que encontrar diferentes plataformas, hemos tenido que encontrar diferentes medios para poder, aunque la palabra está un poco trillada, reinventarnos, ¿cierto? Entonces, primero, saludar con mucho cariño a todos nuestros estudiantes de contenidos audiovisuales, porque de ellos se desprende toda la capacidad y se desprende toda la iniciativa y toda la capacidad y producción intelectual para este tercer simposio de contenidos audiovisuales.
porque del trabajo en investigación en el aula, porque del trabajo en las diferentes unidades de formación, con todos los ejes de producción, se desprenden las fotografías, se desprenden las ponencias, se desprenden también los cortometrajes. Hemos iniciado este PFI con un conversatorio con el cineasta Luis E. Páez, con el tema que nos convoca en este tercer simposio de contenidos audiovisuales, que ya se convierte en una marca para nosotros, los devorianos de audiovisuales, y para toda la comunidad educativa. Entonces iniciamos con ese primer conversatorio con 2 películas iconográficas claramente del cine, En cuanto al miedo y el placer, con un invitado internacional. Hoy tenemos las ponencias en donde es bastante importante la presencia del estudiantado aquí, porque son ellos los principales protagonistas del evento de hoy. A su vez, mañana, misma hora, mismo canal, 2 de la tarde, y el día jueves también tendremos agenda. El día jueves es bien importante porque tenemos la premiación de nuestro simposio en contenidos audiovisuales. Saludar en nombre de la alta dirección de nuestro señor rector Juan Carlos Mejía Giraldo, de Jonathan Betancourt, jefe de extensión, Verónica Muriel, jefe de investigación, Paula Cristina Gómez, nuestra vicerrectora académica, nuestro vicerrector financiero, y en general de toda la comunidad devoriana que siempre nos ha prestado también este espacio y el apoyo para poder estar con ustedes en este tercer simposio de contenidos audiovisuales. Saludar también muy especialmente a Felipe Londoño, decano de los programas en proyectos culturales, quien nos ha apoyado bastante con toda la parte técnica. Y un saludo muy especial para Daniela Gómez, nuestra jurado de hoy. Daniela Gómez representa, y en su rol de editora de Tragaluz, representa una aliada bastante importante para nosotros en la decanatura, porque no es la primera vez que está con nosotros. Entonces, para nosotros es muy importante también su participación, su presencia, pero sobre todo esas sinergias también que logramos hacer como comunidad educativa y con el sector productivo como tal. Podríamos quedarnos pues saludando a mucha gente, pero termino con la felicidad que siento y que todo el equipo de trabajo de Devoriano y que todo el equipo de trabajo de contenidos audiovisuales siente, porque fue un semestre muy complejo, porque fue un semestre de muchos retos, porque fue un semestre que claramente nos puso en unas posiciones y en unos estados de enunciación muy complejos, muy distintos, porque quizás salimos de esos estados de confort, porque aquí hay una reconstrucción de los valores total, pero nosotros no fuimos ajenos a ese reto, y no hemos sido ajenos y no lo vamos a seguir siendo. Es decir, estamos totalmente convencidos que seguimos construyendo este camino educativo, una educación libre y digna, que nos permita seguir narrándonos desde los audiovisuales, y que este PFI que hoy, históricamente, se hace de manera virtual, mucho de ello aprenderemos. Y en tiempos de pandemia o no, en el futuro, seguiremos recogiendo todos estos aprendizajes que hoy tenemos desde la virtualidad. A todo nuestro equipo docente, un saludo y un abrazo especial. También a Daniel Yepes, que tiene en esta responsabilidad del PFI, digamos, el mayor reto dentro del semestre. Así que no siendo más, bienvenidos nuevamente a este tercer simposio de contenidos audiovisuales, miedos y placeres. Larga vida al audiovisual, larga vida a la necesidad de narrarnos como país. Y un abrazo muy cálido para todos ustedes y para toda la comunidad devoriana. Daniel, le cedo la palabra entonces. Muchas gracias, decano Sebastián. Bueno, ya me quedo entonces con Daniela. Dani, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante que es el evento cumbre del programa de audiovisuales, como Sebastián nos lo ha recalcado. Muchas gracias por estar acá. Pues bueno, antes de que darle paso a los ponentes y todo lo demás, y que las personas que no saben quiénes son de pronto los conozcan un poquito, vamos a hablar entonces, Dani, de tu trabajo. Tú trabajas en Tragaluz. Cuéntanos qué es Tragaluz, porque mucha gente no conoce Tragaluz, para que nos cuentes qué es Tragaluz. Bueno, hola Daniel, hola a todos los que nos están escuchando, principalmente a los estudiantes. Muchísimas gracias por la invitación. Me uno al sentimiento del decano de la importancia que tenemos, como todas las entidades que trabajamos por la cultura y por la educación en el país, de hacer este tipo de sinergias en las que podamos colaborar y aprender mutuamente.
Tragaluz es un proyecto cultural que empezó siendo una editorial hace 15 años en Medellín. Fue fundada por Pilar y Juan Carlos, que son ambos escritores, y bueno, también tenían ahí como pues una gran sensibilidad por los libros, digamos ya una experiencia en edición, y vieron que en la ciudad se necesitaba como una editorial que apostara por otro tipo de libros. En ese entonces, a diferencia de ahora que vemos tantas editoriales independientes, que son estas empresas más pequeñas, que apuestan por ciertos títulos que no son comerciales, que hacen, digamos, los libros de una manera distinta, pues en ese momento no había tantas, había muy pocas en realidad, entonces era una novedad en Medellín. Obviamente en ese momento hubo las voces que les dijeron que no fundaran Tragaluz, pues porque no era viable, no era rentable, se iban a quebrar, etcétera, que creo que es una voz que escuchan muchas personas que inician proyectos culturales cada vez, pero parte pues de la apuesta está un poco en contradecir, y no solo en contradecir, sino en encontrar una estrategia para sostenerse, que es como el gran reto de este sector. Así que bueno, Tragaluz empezó publicando poesía en unos libros muy especiales, muy buena parte del proceso de esos libros se hacía a mano, y no solo publicaba poesía, sino que decidió que cada uno de sus libros iba a ser ilustrado. Desde ese entonces se fundó como unos principios en torno a los libros que conjugan muy bien todo lo que tiene que ver con la imagen, la apuesta visual y el contenido literario y la narración de historias. Desde ese entonces, bueno, ya han pasado 15 años, ya hay más de 150 títulos en el fondo, no solo se ha publicado poesía, Tragaluz tiene otro tipo de colecciones en este momento, publica mucho literatura infantil y juvenil, tenemos una colección de autores portugueses, libros de cuentos, de ensayos, de dramaturgia y demás. Y bueno, también se ha caracterizado como su participación en ferias, lo que ha sido importante también para Colombia y para el sector editorial nacional, para que se dé a conocer en el exterior. Y digamos que el paso más importante que hemos dado en el último año ha sido la apertura de una casa, que es como la exteriorización y la concreción ya de lo que, sí, como de los principios o de la naturaleza del proyecto. Es una casa abierta a la ciudad que está pensada sobre todo para darle espacio a los artistas visuales y a los ilustradores. Tiene una galería, un café, una zona para compartir con otros proyectos con los que también hacemos sinergia, una aula de talleres. Antes de que pasara todo esto, obviamente la casa estaba abierta, ya habíamos dado talleres, bueno, estábamos a punto de dar un taller de novela gráfica, habíamos dado talleres de muchas cosas, desde los oficios más básicos que tienen que ver con el libro, también otras disciplinas, música, por ejemplo, talleres para niños, de escritura, de poesía, etcétera. Entonces, bueno, en este momento, al igual que ustedes, repensándonos en este nuevo contexto, porque así ya no tengamos el espacio presencial, nuestras responsabilidades culturales y ciudadanas pues permanecen, y vemos que en este momento son más importantes que nunca. La manera en la que nos contamos como sociedad, contamos el país, intervenimos, le abrimos puertas a la gente, damos posibilidades, creamos lazos. Entonces, bueno, también hemos estado últimamente como en toda esa reconstrucción, y seguimos obviamente como editorial trabajando en nuestros proyectos que, como les contaban, pues buscan siempre combinar muy bien lo que es la narración de historias con la parte visual. Excelente, excelente. Por eso creo que hacemos una buena sinergia con contenidos audiovisuales que obviamente buscamos desde nuestra línea de investigación confluencias ficcionales, tener una base narrativa muy fuerte. Entonces estamos muy ligados a la literatura y a la narrativa, ¿cierto? Me respondiste una pregunta muy buena que te voy a hacer, porque yo no caía muy bien en cuenta Editorial Tragaluz y Casa Tragaluz, pero ya nos has ilustrado muy bien. Y pues bueno, esperemos que cuando todo esto pase, que es la frase cumbre, la frase que se escucha mucho por ahí, ¿cierto? Cuando todo esto pase, quizá podemos hacer quizá un evento allá en Casa Tragaluz de la de Orango, ¿cierto? En el simposio también. Entonces, muy, muy chévere. Les cuento que 3 de los ganadores de los simposios tendrán libros de Tragaluz que nos han donado, y podrán conocer un poco más todo lo que Daniela nos ha contado acerca de la edición, de la diferencia que marca Tragaluz con sus libros. Entonces, pues bueno, para que lo tengan muy en cuenta. Dani,
Siguiendo con vos, cuéntanos un poco tu trabajo en Tragaluz, que es de editora, una mujer editora de Tragaluz. Cuéntanos un poquito tu trabajo, qué haces y en qué te basas en tu trabajo. Bueno, contarles, yo soy periodista, pues estudié periodismo en la Universidad de Antioquia y en este momento estoy haciendo una maestría en hermenéutica literaria en EAFIT. Les doy esos dos datos porque en realidad cuando yo salí de la universidad, a diferencia de lo que pasa ahora, no había bueno, cuando salí del colegio en realidad no había literatura en ninguna universidad de Medellín. Y cuando salí de la carrera tampoco había posibilidad como de especializarse en edición. Fue algo que yo aprendí trabajando en Tragaluz. Y digamos que es un perfil profesional que iba adquiriendo como cada vez más importancia en la ciudad y en el mundo porque pues estamos en un contexto donde abundan los recursos, donde abundan los contenidos y la figura del editor, digamos, es pertinente en muchos espacios. Por mi formación, pues me perfila más hacia los contenidos escritos. Entonces, lo que yo hago en Tragaluz es coordinar los proyectos. Siempre todos los proyectos en Tragaluz se trabajan en equipo. En un libro intervienen demasiadas personas. Pero qué bien. Entonces, lo que hacemos es eso, como organizarnos tanto para sacar adelante los libros del fondo editorial, que son todos de literatura, como otros libros que hacemos para empresas y personas naturales, digamos, que quieren publicar algo porque es importante para ellos, una memoria, una sistematización, lo que sea. Todos esos libros como que los cobijamos, siempre intentando que queden como con una estética, como que le apueste a la sensibilidad, a los buenos contenidos, a la buena narración. Entonces mi tarea es esa, coordinar los equipos. Ahora hay gente que tiene la fortuna, como desde la universidad, empezar a perfilarse como editor. Y bueno, retomando lo que les decía antes, es una figura que adquiere importancia y unos perfiles muy específicos en otras áreas. Obviamente el editor de una editorial de libros impresos tiene unas responsabilidades que van desde la corrección del texto, la comunicación con los autores, los traductores, los impresores y demás, que bueno, también se hacen en equipo. Pero bueno, ustedes sabrán más que yo que en términos audiovisuales el editor tiene ciertas connotaciones. Bueno, casi que el editor hace las veces como de coordinador, líder, curador, o sea, ocupa muchos papeles, pero es especialmente importante. Quizá a veces el perfil es un poco como borroso, pero es la persona que va a crear como los lazos entre otras personas que necesitan sacar adelante un proyecto, porque se editan contenidos, se editan imágenes, pero también se editan los equipos. Es una mirada como de organizar y de sacar provecho también como de los recursos disponibles. Y también, bueno, así lo enseñan en la universidad, también siento que es sobre todo un oficio que se va aprendiendo con la práctica, porque también como que cada proyecto, cada contenido, cada persona que llega con una idea, pues va, digamos, imponiendo unas dinámicas particulares que se van aprendiendo en el camino. Ah, excelente, qué chévere, muy interesante esa maestría que estás haciendo en la AFIT, hermenéutica. Me recuerdas mucho a un grupo de estudios filosóficos en el cual estamos, que nació en medio de esta pandemia en la escuela, dirigida por el docente Juan Camilo Restrepo, y tuvimos un acercamiento con Lucila García, una doctora en hermenéutica de la UPB. En ese segundo la conoces, y hablamos muy chévere de la hermenéutica y la importancia de comprender y de interpretar todos los aspectos, no solamente de los libros y la escritura, sino todas las texturas de la vida en sí, ¿cierto? Entonces, muy interesante, Daniela, y gracias por acompañarnos en este evento. Bueno, retomando ya la última pregunta, me parece muy interesante como hacértela, y es, bueno, estamos más que en Medellín, ¿cierto? En Valle de la Aburrá. ¿Qué se siente, qué es lo más complejo y lo más gratificante de ser editora mujer en este Valle de la Aburrá, ¿cierto? En estas montañas, en este país como Colombia, en un país como Colombia? ¿Qué sientes que el papel de la mujer como tal en ese momento está cumpliendo y frente a ser colombiano, ¿cierto? Y ser antioqueño. Está compleja la pregunta. Yo creo que ahí
la cuestión de género, que a veces es como tan iluminadora, pues en mi caso particular creo que no cumple como un papel definitivo, porque digamos que llego a la profesión en un momento en que muchas mujeres antes han abierto un camino en el que uno ya no le toca como luchar con ciertas cosas básicas. Entonces digamos que en mi caso el género sí no ha sido un asunto determinante, aunque coincidencialmente, o quizá tenga mucho sentido, tenga mucho que ver, Tragaluz es una empresa, digamos, muy femenina. Creo que muy femenina porque no solo porque somos muchas mujeres, sino también un poco su estética y su manera como de acercarse a la realidad. Tiene algo maternal, o sea, el hecho de crear una casa tiene que ver mucho con eso, o sea, tener un lugar de encuentro, o sea, no gratuitamente, pues no se llama centro empresarial o alguna cosa así rara, sino que se llama casa, porque la idea es que crear como un sentimiento de recogimiento y que la gente se sienta bienvenida. Y quizá sí, eso podría ser como algo muy maternal, se me ocurre. Creo que pues en el contexto de la casa, creo que, o sea, la gratificación sobre todo se siente cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con los lectores, que por eso también mencionaba lo de las ferias, o sea, poder tener la retroalimentación, ver realmente lo que los libros significan en la vida de la gente, eso es muy grato, porque usualmente la labor del editor es muy solitaria. Un editor decía que si una editora hace bien su tarea es invisible y realmente es así, o sea, los lectores no tendrían por qué reparar ni darse cuenta de quién es el editor y por qué. Si hace bien su trabajo es como un puente, digamos, muy transparente entre los lectores y los autores y los libros, aunque en realidad obviamente el editor pone un sello indeleble en cada libro y si uno quisiera leer ese rastro podría leerlo. Pero digamos que en términos generales uno es invisible y está muy bien que lo sea. Entonces esos momentos de encuentro con los lectores son muy gratos. Y bueno, y ahora que está en la casa, pues ver a la gente compartiendo en ese espacio, compartiendo sobre las cosas que saben, encontrando cosas que creían que no existían. No sé, ha sido muy chévere y era la intención desde el principio. También uno sabe obviamente que es una apuesta ciudadana, que estamos haciendo esto porque queremos cierto tipo de país, queremos cierto tipo de sociedad, que todo el mundo tenga acceso a los bienes y servicios culturales, al menos en los que uno puede mediar. Pues también hay una apuesta y hacer parte de esto es como importante para todos, de manera individual como de manera colectiva. Entonces creo que sí, es como sentir que cualquier cosa que se pueda hacer en una ciudad como Medellín, que es tan rica en tantas cosas, pero también tiene tantas carencias en otros sentidos, pues va a ser importante y significativo para la vida de la gente y para la vida de uno. Exactamente, Dani, qué buena respuesta. Mira que sí, diste con la respuesta muy buena y además pienso que una casa como Tragaluz en medio de estas montañas es una luz, valga la redundancia, para muchas personas que buscan refugio en la cultura, en la lectura, en el cine, ¿cierto? En todas las artes. Y lo que decías sobre que el Tragaluz es muy femenino, muy maternal, yo he tenido como esa mirada siempre hacia lo cultural. Me parece que casi todo lo cultural tiende a tirar un poco a lo femenino. Pero bueno, son ideas, ¿cierto? Son ideas que estamos compartiendo. Y bueno, ahora sí, Dani, muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos entonces a pasar con las ponencias. Voy entonces a leer como las características que vamos a tener para que la gente sepa cómo el orden de las ponencias y también cómo vamos a interactuar en este espacio. Bueno, entonces les cuento. Cada ponente tendrá 20 minutos máximo para exponer. Podrá disponer libremente de este tiempo. Los asistentes podrán escribir comentarios que serán transmitidos a medida que se avanza la ponencia. Sugerimos no hacer preguntas durante las ponencias, esto para no intervenir en la estructura de la ponencia preparada por el ponente. Habrá una ronda de preguntas al final, donde incluso se podrán compartir ideas y relacionar ponencias, ¿cierto? Entonces, como bien dice, pueden hacer ustedes sus comentarios frente a las ponencias. Tenemos a Felipe Londoño, que es el decano de proyectos culturales, que nos está ayudando mucho con esto. Entonces, él va a elegir según los comentarios que sean pertinentes y que nos aporten en esta cita académica. Bueno, entonces, comenzaremos con Susana Osorio.
Identidad de género, miedo y placer. Saludo a Susana. Luego seguiremos con Sebastián Arango, el cine, una ventana para el ser. El tercer ponente será Simón Hernández, de la oralidad al audiovisual. Y terminaremos con Simón Arango sobre lo que es literatura y cosas así. Muchachos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Hola, ¿qué más, Dani? ¿Bien o no? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, me alegro que estén muy bien. Bueno, comenzaremos entonces con Susana Osorio. Ella es estudiante del programa de contenidos audiovisuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango y está ahora en tercer semestre. Susana, bienvenida y recuerda que tienes 20 minutos para que nos hechices con tu conocimiento. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Un saludo a todos los que están conectados y de antemano, pues, gracias por entrar y escucharnos, ¿cierto? Me parecen muy importantes estos espacios para conversar todo lo que se ha tratado en el semestre, porque todo es una construcción que nos ayuda a crecer artísticamente, ¿cierto? No solamente enfocados en el audiovisual. Bueno, les voy a conversar un poquito de Crisálida. Crisálida es un filminuto que fue el resultado final de este semestre y fue como una construcción de un montón de pensamientos, ¿cierto? Como que nos quisimos enfocar en no problemáticas de la sociedad, sino como esas temáticas que todavía tienen un poquito de tabú y que están todo el tiempo chocando y educándonos, ¿cierto? Como reeducándonos todo el tiempo. Entonces dimos con la identidad de género, ¿cierto? Partiendo de que la identidad de género es la percepción que tiene cada persona de su género, ¿cierto? De cómo se sienta, independientemente si es sexualmente hombre, mujer, es como sentirse femenino o masculino, ¿cierto? Quisimos representar a partir del audiovisual todas esas sensaciones que siente una persona al enfrentarse con su reflejo y decir, sabes que no estoy conforme con esto que soy, o cuestionarse qué es lo que estoy siendo, ¿cierto? Y llevar esto a la imagen, al sonido y a generar pues un montón de sentimientos y de sensaciones con las que mucha gente seguramente se sentirá identificada, ¿cierto? Bueno, partamos también de que la identidad de género nos habla de la fragmentación, de estar todo el tiempo deconstruyéndonos y construyéndonos de esa relación con la soledad y de pensar cómo va a ser mi narrativa hacia el mundo, cómo me voy a reflejar yo ante el otro, ¿cierto? Y de qué manera esto va a afectar a mi vida y va a ayudar a la construcción de la sociedad. Y Crisálida nos habla de eso, ¿cierto? Pues como que quisimos representar ese capullo que se va abriendo con los años, con los meses, con los días, ¿cierto? Es como un proceso personal de cada persona que nos habla de cómo vamos fragmentando, valga la redundancia, pues como les venía hablando, cómo vamos fragmentando ese cristal que tenemos afuera que no sabemos en realidad qué representa, ¿cierto? Como que todo el tiempo estamos en un encuentro personal y la crisálida es esa que se va abriendo y nos va mostrando como lo que verdaderamente somos, ¿cierto? La oportunidad de representar eso a partir de la imagen, del audiovisual, relacionándolo mucho desde la soledad, desde la oscuridad, desde la relación con el sujeto mismo y el reflejo como una metáfora principal, ¿cierto? Como que estar todo el tiempo enfrentados ni siquiera como a una parte femenina o masculina, sino a eso que vos sentís, ¿cierto? Entonces, bueno, pues más o menos ese es como lo que quisimos representar con la identidad de género. Crisálida se va a presentar el 6 de agosto, pasado mañana, en este mismo PFI, entonces todos muy invitados para que puedan verlo y entender un poquito más de lo que les estoy hablando. ¿Listo, Susa? Listo. Listo, Susa, muchísimas gracias por apoyarnos y por estar acá compartiendo tu conocimiento en estas ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, luego de Susana Osorio, ahora vamos a darle la bienvenida a Sebastián Arango.
Él nos va a hablar de el cine, una ventana para Sebastián Arango. Es estudiante de contenidos audiovisuales de primer semestre, aunque Sebastián acaba de hacer la salvedad, también había estudiado teatro, artes escénicas en la Débora, y se fue un poco más por el cine, entonces está un poquito regado por las materias por las unidades de formación de la malla curricular, pero nos encanta tenerlo en nuestro programa y acá como ponente. Sebas, bienvenido. Hola, buenas. Primero, gracias por la invitación. Y segundo, sí, yo estudié escénicas un año, pero fue por lo que voy a hablar en esta ponencia lo que me trajo al audiovisual. Y quería empezar a abrir esta ponencia con una frase muy llamativa de una entrevista que le hicieron a uno de mis directores favoritos, que es David Lynch. El cine trasciende porque me ha permitido contar la historia de mi vida de una manera muy rara. Esta frase pues me llamó porque cuando me vi una película de él llamada Cabeza de Borrador, indagué más sobre ella. Fue la primera película de él, por cierto, y él comenta que fue la experiencia que él vivió cuando tuvo su primer hijo, o sea, tan joven, que a pesar de tenerlo, él siguió con su sueño de ser cineasta y ahora es considerado uno de los mejores. Entonces, más que hablar así desde lo técnico, voy a hablar desde la experiencia, porque considero que el cine es más curador que solo un entretenimiento, es algo más allá de lo que vemos. Y quiero comenzar contando, pues, voy a contar 3 historias, siendo la última la más influyente de todo. Y es que, por favor, pueden poner las diapositivas. Y señor Pipe Londoño nos va a ayudar con las diapositivas. Bueno, quería preguntar, ¿escuchan bien? Me han dicho como que no escuchan de pronto bien a Sebas. Yo lo escucho muy bien. No sé ustedes si lo escuchan bien. Yo lo escucho bien. Pues mientras pues, se ponen las diapositivas, igual empezaré con la primera historia, que es la de una persona que comenzó estudiando periodismo y en el transcurso de la carrera fue cambiando al cine. Me pareció muy, muy curioso y la verdad muy lindo porque fue como que algo lo llamó después de ver en las materias, una materia que te ponen a ver películas, que él me lo dijo así, no recuerdo cómo es que se llamaba, y que después de eso vio una serie llamada Los Sopranos. Aquí es donde haré un poquito de trampa porque no es una película, es una serie, pero me pareció muy interesante ver cómo él se enganchó a la serie, cómo empezó a analizar los personajes, cómo la historia lo atrapó lentamente al punto de decir, no, el periodismo no es lo mío, o sea, yo quiero dedicarme al cine, al guión, a todo, porque me encantan las historias y me encanta plasmarlas, me encantaría plasmarla desde la imagen. Esa persona es hoy nuestro moderador y una de las personas que más admiro, que es Jepetico, como yo le digo de cariño, y gracias a él, pues, me surgió esta idea de esta ponencia, porque al transcurso de la carrera y del semestre vi muchas películas que impactaron en mi vida y que prácticamente se unieron en el proceso de formación de la persona que hoy soy en día. Siguiente, por favor. Padre e hijo, un lazo que surgió desde los teatros. Esta es la historia de un niño que solo conocía el cine por la palabra, más no había nunca ido a un teatro. Y me pareció muy linda porque me senté con esa persona y yo le dije, ¿cuál fue tu primera película? Y me va mencionando, me la vi con mi papá, pero tenía 6 años, se llamaba Silverado. Estaba normal jugando con mis juguetes y llega ahí de la nada, monito, vamos para cine. Yo fui y yo era feliz en esa sala. Me encantaba ver esos vaqueros, la historia, una aventura, o el villano, todo era tan mágico que recuerdo lo que me dijo mi papá en la parte, en el duelo final.
monito, ¿sí le está disfrutando? Y él dijo, sí, sí. Desde entonces, él me cuenta que la relación con el papá fue la mejor que nunca y que ese día todo cambió al salir del cine, porque ya tenía un concepto de vida muy mágico en la realidad, ya no veía todo como tan simple, sino que se imaginaba cosas. Hace poco compartí la película con él, la volví a ver y lo vi llorar porque estaba recordando su niñez, estaba recordando la primera película y me pareció algo muy bonito. Fue lo más hermoso y más hermoso fue que me dijera, hijo, gracias por devolverme aquel día, gracias por compartir esto conmigo. Fue tan mágico que me tocó el corazón. Y llegué a la conclusión esa noche, porque él recientemente había firmado el divorcio con mi mamá, que dije, no importa el momento, no importa la historia, una línea de cualquier película puede alegrarte, puede sacarte del peor de los pensamientos y hacerte pensar. Eso fue muy poderoso para mí y a pesar de que esa película le encontré errores sobre los errores, los ignoré solo porque veía a mi papá feliz, recordando aquella vez. Siguiente, por favor. Los superhéroes han sido una influencia muy grande en mi vida, la verdad. De aquí en adelante, los que me conocen saben que yo soy muy fanático a ellos, pero no solo porque me gusta, sino que a raíz de esto les voy a contar no solo el impacto que tuvieron ellos y sus películas. Tenía 5 años y estaba con mi Max Steel. Y de repente mi papá estaba canaleando y puso la película de Tim Burton de Batman y yo pues de inocente le dije, ¿qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Y por qué está disfrazado como un animal? Él me dijo, no conoces a Batman. Entonces yo, es más, ¿qué estás viendo? Me hice una película y yo, ¿qué es eso? Me carga, me sienta en su regazo y me dice, solo disfruta, solo ve, porque no sabía cómo explicarlo y hasta el son de hoy apenas comprendí por qué no me lo explico, porque esa sensación de ver una película por primera vez no tiene explicación alguna, simplemente se debe sentir, se debe experimentar. Siguiente, por favor. En 2008 fue cuando fui por primera vez al cine. Aún recuerdo eso, que como salí después de ver esta película de Iron Man, me creí un superhéroe, todo cambió en perspectiva para mí, más de lo que ya había, porque después de haber visto Batman yo me ponía mi cobija y me creía un superhéroe. Y a veces sigo queriendo ser un superhéroe. Cuando vi esta película, la emoción fue tan grande que se generó un concepto en mí que vení siguiendo. El límite es la imaginación. No existe, en el cine no existen límites. Puedes crear las historias más grandes. Si necesitas efectos, los hay. Pero las historias que te narran, así sean muy ficcional, te llegan. Y yo solo era un niño y comprendí la redención del personaje principal de Tony Stark. Yo dije, de ser un millonario egocéntrico, él quiso redimirse y salvar al mundo y lo está haciendo, y esta película me lo comprobó y empecé a generar un vínculo con los personajes de redención, de esperanza, de que todo estaría bien. Fue simplemente algo muy, muy hermoso aquel día que nunca olvidaré, que fue un 4 de mayo, 4 de mayo del 2008, incluso recuerdo la hora, la película era a las 8 de la noche. Siguiente. Esta fue la peor parte mientras prepara la ponencia. El 2014 para mí fue un año totalmente horrible. Mis padres se habían separado
mis amigos me dejaron solo, me están amenazando a mi familia y la verdad no soy mucho de hablar de mí porque no me gusta hablar de mí por estas razones, pero el tema lo meritaba y si quiero hacer que esto sea creíble, es mejor hablar desde la experiencia para que comprendan que el cine es de lo mejor que hay en las artes. Me intenté suicidar, fue la cosa más, o sea, tenía 14 años y estaba decidido a suicidarme. Ni yo, la verdad, me lo creí hasta que lo hice. Estuve 3 días internado porque me estaban sacando, bueno, me estaban metiendo suero y demás. Y solo tenía en ese momento una tablet y el internet del hospital que conseguí de milagro. Me vi Spider-Man, una película que ya había visto después de las de Batman, pero esta vez tuvo un impacto más puro en mí, que me dio un segundo aire de esperanza que llevo ahora. Un segundo aire que agradezco que haya llegado a mi vida, porque me identifiqué con Peter Parker, sus problemas, y si él podía cargar con una vida de superhéroe y una vida normal, yo por qué no podría hacerlo. Fue algo que dije, yo no puedo volver a repetir esto. Yo tengo que seguir, yo tengo que luchar. Y todo eso surgió, ese pensamiento llegó por una película que volví a ver, pero ya con otros ojos. Y hasta el son de hoy, agradezco de todo corazón haber visto esa película. Siguiente. Uy, Alegro, película que más impactó en mi vida. Joder, si les soy honesto, a esta película le debo más que a Gepetto por mostrármela y todo lo demás, un, una autoexploración de mí, de yo como era. Por eso, si leen las diapositivas, está ese escrito: necio, terco, egocentrista, idiota, lo lograste. Dejaste escapar a la única chica que te había amado, la que de verdad creía en ti. Tu orgullo, te dejaste llevar por tu necesidad de comprender el amor. Y la verdad es que desde la situación de mis papás, yo no creía en que me iba a ir bien en el amor, la verdad. Siempre tuve ese espejo en que yo iba a repetir los mismos errores que ellos. Esta película, cuando la vi, me hizo llorar bastante y dije, el protagonista, o sea, si lo paso a la realidad, soy yo. Por una decepción de amor, sea externa o ajena, me impactó al punto de querer olvidar todas esas emociones y enterrarla, hasta el punto de que conozco a alguien que me da todo su apoyo y la dejó ir solo porque no comprendía qué era el amor y cómo se amaba. Fue una película que me hizo pensar y que hasta el son de hoy la línea más poderosa de esa película es: te quiero porque me hace sentir más humano. Me impacta porque la verdad es eso, el querer nos hace sentir humanos, nos hace sentir importantes para alguien y lo más importante, nos libera, nos saca de esa prisión que es de la que mantenemos. El conformarnos con no amar, pues no lo creo ya. Y esa película hizo un cambio en mí que, aunque llegó, no voy a decir que llegó tarde, porque soy de los que aprende con brusquedad. Le agradezco a esta película porque hizo que cambiara algo en mí, hizo que replanteara mis emociones y me mirara al espejo y me enfrentara a sí mismo. Siguiente. Mi único deseo. Cuando vi Historia de un matrimonio, fue lo mejor y lo peor. Lo mejor porque la verdad la historia me tocó el corazón, fue muy bonita.
incluso me hizo dar una esperanza de que mis papás, del odio que se tienen porque las cosas como son, no voy a decir que se quieren, se odian el uno al otro, me dio esperanzas de que ellos en algún punto hagan las paces. Y lo peor fue ver cómo la fragmentación de la familia afecta, o sea, a mí eso me llegó porque era como yo ser el niño, pero en vez de dejarme a mí fuera, me tenían dentro. Y yo vi la fragmentación de todo ello. Y lo único que pido es que cuando esté triunfando en todo eso, mis papás se digan que si cometieron errores, yo fui lo mejor que pudieron hacer ellos. Siguiente. Esto vamos a ir rápido. Esta película fue lo que me hizo perdonarme a mí mismo y escribirle a Laura, así se llama la chica a la que dejé ir, agradecerle todo lo que hizo por mí. Y a pesar de que no esté con ella, le agradezco inmensamente todo su amor y todo lo que hizo por mí, y que ojalá encuentre esa persona que la valore como yo no lo hice. Esto me abrió también los ojos a querer más, a abrirme más a las personas y nunca reprimirme como lo hacía. Siguiente, y creo que es la última, sí. Uy, cuántas diapositivas hice. Esta cuarentena a todos nos golpeó, algunos más fuertes que otros. A mí me golpeó horrible, que tanto que estaba a punto de emitirlo todo. Mi decano Sebastián Gil me recomendó esta película y él me ayudó en el proceso de llevar esta cuarentena, que cuando la vi fue el antes y el después de mí. Ya, o sea, el Sebastián deprimido que había dejó de existir y empezó un nuevo pensamiento en mí, darla toda, aprovechar todo como un aprendizaje. Esta película lo enseña. O sea, es mágico lo que puede hacer el cine. Y sí, siguiente. Y por último, yo sueño para vivir. El cine, si uno va a hacer cine, no va, o sea, es porque está soñando, no está soñando, o sea, los sueños los quiere plasmar. Uno está viviendo de los sueños se hacen realidad y el cine lo demuestra. Batman, El Padrino, Psicosis, todas esas películas son sueños hechos realidad. Y sí, el cine es más que un entretenimiento, más que un arte. Es un curador, es una ventana para el ser. Y como diría un guionista, el guionista de Taxi Drive, yo no cuento solo historias, yo cuento la autoexploración. Entonces el cine nos invita a eso, a autoexplorarnos, a reflexionar y a pensar. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Sebastián, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu aporte, por desnudarnos y contar ese amor al cine, a ese cine que nos sana, que nos salva y que hemos encontrado como un lugar para sobrevivir o para vivir o para buscar otros mundos diferentes a este mundo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestro tercer ponente. Él es del cuarto semestre de audiovisuales, de contenidos audiovisuales, y su ponencia se llama De la oralidad al audiovisual. Él es Simón Hernández. Simón, bienvenido. Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias por la presentación. Bien. 20 minutos para que nos hagas feliz a todos con tu conocimiento. Bienvenido. Bueno, inicialmente agradecer como a todos los asistentes al simposio. Es algo que se ha venido llevando a cabo estos últimos semestres y creo que es algo, como decía nuestro decano inicialmente, que ya es representativo de nuestro programa. Agradecer a Susi por la primera ponencia y a Sebas por esta emotiva que
que nos acaba de dar de su vida, que creo que es lo más importante, la idea de sí mismo. Bueno, mi ponencia se llama... No, mi ponencia se llama De la oralidad al audiovisual, y no tiene que ver con una sola unidad de formación, sino que es como el recorrido que hemos estado haciendo durante toda la técnica, ¿cierto? La carrera de contenidos audiovisuales, y se centra un poco en exaltar más que todo la idea del sonido en el audiovisual, resaltar un poco como la participación y el sentido que tiene el sonido en el audiovisual. Si vamos a hablar de oralidad, inicialmente estamos hablando de un modo de comunicación verbal a través de sonidos, de fonemas, y que está planteado a través de la voz humana. Entonces, ese es el primer medio de comunicación complejo que antes de la escritura tienen las sociedades humanas. Al pensar en la oralidad, normalmente se establece que se relaciona con el lenguaje hablado netamente, con una manifestación vocal que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, si pensamos como en las características sociolingüísticas y socioculturales que manifestamos cuando hablamos, tenemos que definir si realmente la escritura viene de un discurso oral o si la oralidad viene de un discurso escrito. Digamos que esta parte la planteaba Walter Ong, que fue un educador, un académico, un lingüista y fue un sacerdote jesuita, que dividía la oralidad inicialmente en dos partes: una oralidad primaria, que solamente la tenían las culturas antes de la escritura, y una oralidad secundaria que manejan las culturas más avanzadas, entre comillas, a partir de la escritura como tal. Entonces, la primera o la oralidad primaria nos lleva como una activación de la memoria. ¿Por qué? Porque netamente tenemos que acudir a la memoria, porque no hay nada que esté obviamente palpable. Y una segunda oralidad secundaria, como ya está la escritura, ese es el soporte para esa memoria. Entonces, digamos, partiendo de ese concepto, sería el inicio de la ponencia. Un ejemplo de esta oralidad son los poemas escritos o los textos escritos por Homero, como la Ilíada o la Odisea, por ejemplo, que pertenecen como a esa historia oral del mundo y que fueron transmitidos generación en generación solamente a través de la palabra, sin medio de grafías, obviamente. Pero la pregunta es, ¿realmente se transmitió de esa forma o si Homero existió realmente? Y es una pregunta que se hizo un filólogo estadounidense que se llama Milman Parry, que descubre como algunas de esas fórmulas que manifestaban la oralidad en la antigüedad. Y que Walter Ong, ese sacerdote y lingüista en el que me estaba refiriendo, pues como hace una lectura de esos encuentros o de esa recopilación de teorías de Milman Parry. Lo que hace Walter Ong es definir digamos, características que tienen el discurso oral. Normalmente el discurso oral acude más a la pragmática, no a la sintaxis. ¿Qué quiere decir eso? Que se centra en la ejecución como de los sistemas comunicativos de los grupos sociales, no tanto en cómo se hace, sino simplemente en hacerlo. También el discurso oral opta por tener un montón de expresiones que se formulan y que normalmente no se analizan porque hacen parte de la cultura y hacen parte como del desarrollo de las sociedades, entonces no tienen como un análisis específico. También, digamos, el discurso oral aplica la redundancia. ¿Por qué? Porque la redundancia genera repetición y esa repetición genera, obviamente, una recordación y una aplicación, digamos, en la vida. Y también no recurre, pues, como a una experimentación intelectual porque se basa es más en la repetición, en la redundancia, y en lo que han hecho los grupos o los pueblos en sí a través de la historia. Entonces, digamos que esa sería la oralidad primaria. La segunda oralidad, a través de la literacidad o de lo que está escrito, digamos que lo podemos ver más en la división que se hace de la literacidad, y de la oralidad. Pero llegamos a un punto, digamos, con teorías de una académica estadounidense que se llama Deborah Tannen, que también es profesora de lingüística, que hay una división, pero
que es un continuo, digamos, un continuo discurso entre la oralidad y la literacidad, o lo que está escrito, que obviamente, digamos, que conjuga todas las formas o los sistemas de comunicación entre los seres humanos, pero que esa parte de la oralidad se vuelve más una idea de performance, es decir, que solamente está como interacciones sociales, no netamente como para otro tipo de relaciones. Aquí tengo de pronto un ejemplo que se refería a Borges. Jorge Luis Borges, un poeta argentino, tenía una cierta definición de oralidad porque decía que, por ejemplo, que la novela no era narrativa por la extensión de su texto, ¿cierto? Porque no estaba muy cercana a las formas orales. Entonces también hay que tener en cuenta que esa oralidad no puede ser extensa. Digamos que en este caso, aquí haciendo la ponencia en vivo, estamos haciendo uso de esa oralidad, estamos contando lo que se pueda, digamos, a través de la voz o de los fonemas. Entonces Borges definía que lo que tenía que hacer, digamos que esa narración o esa narrativa, tenía que hacer oír un relato que estuviese escrito o que se pudiera escribir, y escribir un relato que se pudiera contar en voz alta. Entonces ahí es donde se fusiona tanto la idea de la literacidad o de lo escrito y de la idea de la oralidad como tal. Digamos, en ese ejemplo pertinente de Borges. Ahí es donde podemos hacer una conexión directa con el concepto de narrativa y con el concepto de pronto de guión, que es la base de toda esta aplicación audiovisual. Ahí vamos, digamos, acercándonos un poco a la idea del audiovisual. Como definición de narrativa podemos ver que es un proceso intersubjetivo de creación de sentido entre un narrador y un narratario. Eso es como la definición, entre comillas, técnica de lo que sería narrativa. Pero siempre cuando hablamos de narración, o es lo más común, la narración la podemos ligar directamente es con algo oral. Cuando nosotros narramos o cuando escuchamos o cuando vemos un narrador, hablamos de alguien que está hablando, no está, digamos, narrando a través de la escritura. Ese es, digamos, el primer concepto que se nos viene en la cabeza cuando hablamos de narrador o de narración. Y esto nos lleva entonces a entender también el guión como un sostén de una narración, que puede primero haber pasado por la oralidad o por una idea evidentemente, pero que va a estar, digamos, llevado al texto como parte o sostén de esa producción audiovisual que queremos llevar a cabo. Tanto pues sea audiovisual o puesta en escena, lo que vayamos a hacer, tenemos que tener un guión específico. También pensamos entonces en una traducción de lenguajes, un paso de una idea a plasmarlo, digamos, ya en un objeto o en un producto, pero entonces digamos que también en esa traducción de lenguajes podemos pasar de una oralidad a un texto escrito y viceversa. Eso nos lleva entonces de pronto a relacionarlo ya con la aparición del cine sonoro, por ejemplo. Tenemos primero el acercamiento de la imagen, ya hablaba yo con el docente Mauro ayer, de especificar cuál había sido, por ejemplo, la diferencia entre la primera película que tuvo sonido y la primera hablada. Ahí está la diferencia de la definición de lo que era cine sonoro. La primera película entonces de cine sonoro sería la película Don Juan del director Aaron Crosland en 1926, porque fusionaba orquestas sinfónicas, porque fusionaba a una cantante, porque tenía sonido, pero estaba pensada como una película muda, simplemente que tuvo la fortuna quizá de tener el sonido participando en ella después. Pero la primera película que está catalogada como la primera película sonora sería entonces El Cantor de Jazz de 1927, y digamos que es lo que hace tambalear entre comillas los planes de ese cine mudo que había hasta los años 30. El cine sonoro, ¿qué hizo? Que se reinventara los estudios, los equipos de grabación y todo, digamos, que estaba plasmado para la construcción del cine, y pues obviamente gracias a ese éxito de esas películas sonoras, pues entonces tenemos también el desarrollo de un montón de elementos que ahora
tenemos, o que obviamente mucho más evolucionados, pero que tenemos para la producción de nuestros productos audiovisuales. En conclusión, el sonido en el cine incentiva prácticamente el perfeccionamiento de todos los esfuerzos y las áreas que participan en estos proyectos, y por eso es que es muy relevante. Evidentemente esta selección de sonido para los productos audiovisuales no debe partir realmente de una, o netamente de una selección objetiva, sino también de cómo el realizador quiere sonorizar una película o un producto audiovisual. ¿Por qué es importante el sonido, por ejemplo? Tenemos que pensarlo también como en la importancia del sonido en la vida real. También eso trasladarlo a una idea de producción. ¿Por qué? Porque el sonido netamente crea ambiente. O sea, es fundamental cuadrar como las imágenes y todo para que el ambiente de la película produzca interacción con el público. También el sonido capta la atención. Estamos obviamente acostumbrados mucho a la imagen, pero el sonido realmente nos capta la atención cuando está fusionado con esa imagen. También crea sensaciones y tener claro que no es igual a la imagen y puede comunicar un montón de cosas, a pesar de que esté homogéneo con la imagen, puede comunicar muchas cosas por sí solo. ¿Todo esto para qué? Yo llevo varios años escribiendo, aunque apenas, digamos, ahora se está llevando a cabo o estoy mostrando mi producción escrita bajo el seudónimo de Simón Caballero. Eso lo saben pues muchos compañeros y docentes de la institución. Y ¿por qué es importante el sonido? Traigo a colación toda esta historia porque, digamos, he estado haciendo un proyecto, un podcast. Todos sabemos que un podcast quizá es una publicación digital periódica que se puede hacer solamente en audio o también con video, y que obviamente se puede hacer a través de las plataformas de internet. Entonces, el podcast nace como con la intención de exaltar esa idea del sonido, exaltar esa idea de la oralidad, no solamente del libro escrito, sino también del texto oral, y nace con la intención de fortificar, por ejemplo, la parte de la literatura, sobre todo en los jóvenes, y que muchas veces estamos ligados solamente al texto foráneo, pero es la idea de exaltar a los escritores latinoamericanos que quizá no tienen mucha, o no los conocemos mucho en nuestros ámbitos académicos tradicionales, y ya lleva 7 episodios. Entonces, digamos que como resultado de esta investigación o de este trabajo de ponencia, poner, digamos, en tela de juicio o presentarles también el podcast como ese producto, digamos, tangible, para entender que el sonido es bastante importante y que con él se pueden obviamente todavía llevar a cabo, a pesar de que estamos invadidos por una generación de imagen, pero que se pueden rescatar elementos como desde la radio o desde los medios tradicionales para fusionarlo con las nuevas tecnologías y con las nuevas, digamos, ideas que tenemos ahora. Entonces, agradecerles, digamos, la escucha, agradecerles la oportunidad de presentar como esta posibilidad de exaltar el sonido en el audiovisual, y agradecerles a todos por la atención. Simón, muchísimas gracias por acercarnos a la oralidad y ese puente entre la oralidad, ¿cierto?, el sonido y el audiovisual. Me recuerdas también mucho a la unidad de formación lingüística que vemos en el segundo semestre en el programa, y que vemos en este momento, veo la importancia de que esta unidad de formación haga parte de la malla curricular, ¿cierto? Ese acercamiento a la palabra para poder producir imágenes, ¿cierto? Y además para poder entender los sonidos y poder producir sonidos. Simón, muchas gracias por tu construcción, por tu participación. Listo. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, ya vamos entonces para nuestra última ponencia de la tarde de hoy, del tercer simposio de contenidos audiovisuales, representaciones del miedo y el placer. En esta ocasión, nuestros chicos
nos están compartiendo diferentes temas que han visto a lo largo de algunas unidades de formación, o como el caso de Simón Hernández de la carrera. Bueno, y ahora es el turno para Simón Arango. Simón Arango está en el segundo semestre del programa de contenidos audiovisuales y hoy nos viene a acompañar con una muy buena ponencia sobre lo que es literatura y cosas así. Simón, te doy la bienvenida y que con tus bellas palabras nos entretengas y nos hagas aprender mucho en este encuentro de ponencias. Bienvenido. Bueno, Gepetto, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Como ya lo dijo Gepetto, mi nombre es Simón Arango. Actualmente curso el segundo semestre de la técnica profesional en producción de contenidos audiovisuales y pues hoy voy a hablar un poco sobre lo que es la literatura según la experiencia que he tenido dentro del aula y pues específicamente como en las materias relacionadas con narrativa y literatura. Puedes pasar, porfa, la diapositiva. Bueno, en estas clases hemos explorado como herramientas narrativas y literarias a través como de un desglose de conceptos que de alguna manera han permitido que más que un aprendizaje como que se generen dudas que nos permiten como formarnos como alumnos que piensan y que finalmente como que deconstruyen ideas. Siempre he pensado que la educación es como una herida que todo el tiempo tiene que hacerse como más grande e infectarse para que realmente sea como efectiva. Y pues es como esa incomodidad por saber más que nos lleva realmente al conocimiento y personalmente creo que en estas materias que he visto he sentido que de alguna manera me han hecho la herida más grande. Cabe aclarar pues que el tema del que voy a hablar pues sigue siendo un punto de partida y pues de antemano pido disculpas si de pronto se evidencian como huecos o falencias, no sé, sigo siendo un estudiante y finalmente pues un ser cambiante, entonces realmente cuando me pidieron participar casi me orino encima porque pues sé la responsabilidad de lo que entre comillas hay en tocar un tema tan académico. Sin embargo, pues aquí estoy y ya no hay nada que hacer. Siguiente, por favor. Para el final de la materia de literatura colombiana, nos asignaron 2 ensayos escritos a partir de la indagación de lo que es literatura como acompañado de la lectura de un libro de autor latinoamericano. El ensayo que me convoca a este simposio se llama Sobre lo que es literatura y cosas así, y realmente está basado como en diversos textos que hablan sobre el concepto de literatura, enfatizado también como en Latinoamérica y un poco en el libro de Fernando Molano, Vista desde una acera, que fue el libro que me asignaron a mí específicamente. Una de las premisas para este trabajo escrito fue que tenía que ser un ensayo creativo, por lo que yo decidí como escribirlo en forma de carta hacia un amigo y es finalmente como este formato, una manera como de representar lo que he interiorizado como literatura en este semestre. Un lenguaje no del todo como informal, pero sí como simple y como menos académico, entre comillas. Entonces, a continuación, iré leyendo como algunos fragmentos del ensayo para luego como ir desglosando un poco de lo que planteo en él. Entonces, iré haciendo como algunas pausas después de leer cada fragmento. La siguiente, porfa, gracias. El ensayo empieza así: sobre lo que es literatura y cosas así. Querido, hoy me levanté con la resaca que me dejó Fernando Molano en la madrugada, no queriendo despegar el ojo de Vista desde una acera. Lo que no sabía es que hoy el día iba a tener un cambio un tanto drástico frente a mi concepción de literatura.
Mis profesores Fernando Jaramillo y Juan Camilo Restrepo ya habían abordado el tema, pero yo de alguna manera lo guardé en el cuarto útil de mis materias de la universidad. Seguro que la repentina pérdida de lo presencial tiene algo que ver. Después de 3 tazas y media de café y más de 5 horas evitando leer a Terry Eagleton, por fin me di a la tarea de sentarme y conversar con el texto. Al principio, debo confesarte, me empecé a quedar atrapado en las letras como si se tratara de una natilla puesta más de la cuenta. Sin embargo, perseveré y cuando ese autor tan elocuente empezó a hablar de lo que era y lo que no era literatura, me empecé a emocionar. Me emocioné porque me di cuenta de que no hay tal cosa como decir que aquello o lo otro es o no literatura, y entendí el por qué el libro de las 2 de la madrugada me estaba succionando. Siguiente, por favor. En el texto escrito por Terry Eagleton, llamado Introducción a la Teoría Literaria, él se pregunta por todas las definiciones que a lo largo de la historia como que le han dado al concepto de literatura. Y como que en resumidas cuentas llega a la conclusión de que no hay tal cosa como una definición concreta de lo que es literatura. Eso como que me llevó a pensar que literatura es y no es al mismo tiempo. Es pues por todo el abanico de posibilidades que envuelve, y no es pues porque realmente no hay como una definición objetiva. Es como que cada uno le da un peso o un subtexto a todo lo que lee, y es por eso que, pues, no sé, creo que para algunas personas ciertos escritos los consideran literatura y otros no, o no sé, pues, por ejemplo, puede existir una alegoría en X texto y para otras personas es como imposible encontrarla. Siguiente, por favor. Entonces sigue así: lo escrito, cada palabra, cada frase, cada gesto concebido por alguien, me otorga la llave para darle el significado que, según mi concepción de mundo, mi historia, mi ideología y mis patrones infundidos por la educación que he recibido, yo crea preciso. Y así con todo, la literatura es maleable, tiene como una especie de vida inquieta y propia, hace y rehace y se entromete en las mentes de los ojos que la miran, con sus símbolos expresados en metáforas, su amplitud de resonancia que llega desde los letreros de salida de los edificios y se devuelve hasta los autores más técnicos. ¡Qué alivio! Me entraba una ansiedad enorme que autores que todos admiramos, clásicos elocuentes que nos retratan el pasado con técnicas impecables de escritura, me hayan parecido de lo más denso, y que en numeradas ocasiones el sencillo gesto de pasarme por sus líneas haya sido toda una faena acabada incluso en dolores de estómago, espalda y orzuelos. Estoy exagerando, pero exagerar también es una herramienta muy útil para expulsar ensayos de la cabeza. Gracias. Ya no me da vergüenza admitirlo. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las cosas que Eagleton plantea es que la literatura no es tanto una cualidad o como un conjunto de cualidades inherentes que se pueden como manifestar en cierto tipo de obras, sino más bien son las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo que está escrito. Una de las materias que vimos este semestre justamente con Gepetto fue lingüística, y en el aula tratamos el tema de la lingüística cognitiva, que plantea que el lenguaje e incluso pues el mundo tienen como significado solo porque nosotros los seres humanos se lo conferimos a través de la interacción con él. Entonces, pues, o sea, como que el lenguaje no constituye una facultad cognitiva autónoma, sino que el lenguaje depende como de otras posibilidades relacionales, como por ejemplo, no sé, la percepción, la categorización, la conceptualización, los sentidos, lo que vamos construyendo a medida que vamos creciendo. Entonces,
Para mí esto quiere decir que como que la literatura, o sea, si decimos que la literatura hace parte del lenguaje, se puede decir que la interpretación que le damos a cada lectura va a depender de nuestra estructura cognitiva que es completamente única. Siguiente, por favor. Y es que a veces, sin despreciar la magia de tan rica utilización del lenguaje, hay escritos que utilizan un mundo de reglas en su estructura, en asuntos que, siendo meramente cotidianos, se alejan de la realidad de algunos individuos lectores. Querido amigo, compruebo que una y otra vez la literatura emerge en cada uno de nosotros una mirada llena de arraigos y desarraigos. Todo lo escrito nos abre una posibilidad inmediata para desglosar los significados y el uso de nuestra cognición lingüística para reflejarnos. Así, como Eagleton lo dijo, literatura, lo que la gente hace con lo escrito, como a lo que lo escrito hace con la gente. Ahora le encuentro sentido a las veces en que he encontrado fascinación en ciertos tópicos que ni siquiera son poéticos o profundos o elaborados, sino que en el presente mismo de su lectura les he otorgado significados que, sin exagerar, se han transformado en epifanía. Amigo, no sé si me estoy extendiendo o dándole rodeos a las cosas, pero en este encierro, dentro de todas las reflexiones que he sacado sobre la vida y sus funciones, la literatura ha hecho parte fundamental de descubrimientos internos que me han ayudado a pararme de la cama en algunos días no tan buenos, y es bonito poder reaprender definiciones y sentirse liviano con el asunto de las letras, y más cuando son ellas las que me permiten contemplar mi humilde ordinariez. Siguiente, por favor. Con esto, pues llego a la conclusión de que literatura también es lo ordinario. Y pues vale la pena aclarar que me refiero como al ordinario no desde el concepto clasista, sino como del ordinario, como lo cotidiano, como lo del día a día, como pues lo urbano, como los problemas de la cotidianidad de los lugares comunes que todos habitamos. Una de las cosas que más me impactó de leer Vista desde una acera es la descripción de esas mismas cotidianidades y pues del sentido que Molano le da como a lo ordinario. Y es por eso que temas como los contextos urbanos, pues pienso que tienen un peso narrativo muy, muy hermoso, y es por eso mismo, pues como por ese mismo sentido que hay en lo ordinario. Siguiente imagen, por favor. Bueno, un ejemplo que me gusta mucho es la película de Juan Sebastián Mesa, Los Nadie, que pues es como un claro ejemplo de eso, como los conflictos ordinarios cuando están narrados desde un sentido. Y pues esto es una pieza audiovisual, pero creo que perfectamente podríamos encontrar retratos muy similares como dentro de la literatura colombiana. Siguiente imagen, por favor. Otro ejemplo, pues si nos vamos al romanticismo, la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Él en una parte del libro se dedica solo como a describir las calles y la arquitectura de París, y se va desde los barrios más marginados hasta los castillos y los palacios de la época, y es como que hace una alegoría al mismo pueblo que habita París y todas sus contradicciones y sus cotidianidades, y como la miseria de la gente reflejada en esas mismas edificaciones y en la estructura de la ciudad, y cómo está todo narrado desde algo tan ordinario como deambular por la calle a medianoche. La otra imagen me recuerda pues tengo un recuerdo muy, muy bonito de una vez que estábamos en clase de escritura creativa y estábamos compartiendo unos textos sobre nuestra infancia, y un compañero leyó el suyo que hablaba sobre sus recuerdos al ir a visitar a su familia, y específicamente como a su abuela en la costa, y en ese momento otro compañero de la clase empezó a llorar y nos explicó que lo que escuchó de alguna manera recordó un montón a su infancia y a su vida en la costa, y eso nos impactó a todos mucho porque el texto que leyeron era una descripción muy cotidiana de las cosas,
y pues eso fue suficiente para generar una reacción en otra persona tan fuerte al punto de hacerla llorar y pues conmoverla por la nostalgia de una descripción tan cotidiana. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues es como muy hermoso también cuando nos plantean lo ordinario a través de la extrañeza. Por ejemplo, Tolstoy hacía mucho eso. Creo que es en el libro de Guerra y Paz, si no estoy mal, que él en una parte describe el comportamiento de los soldados a través de un caballo, y lo que genera es como una extrañeza de algo que es meramente ordinario, y sigue siendo algo ordinario, pero transportado como a la conciencia del comportamiento humano a través de algo que no es humano, como un caballo. Entonces, para mí eso quiere decir que el ordinario es profundo también, y es poético, y también es literatura. Siguiente, por favor. Bueno, querido, estos días ha estado lloviendo, pero hoy por fin escampó. Entonces me acosté en la hamaca del balcón y me puse a comer granadilla, y me acordé del poema de Leña de Azúcar de Jaime Jaramillo, que al tiempo me hizo acordar de la literatura latinoamericana. Y pues déjame decirte que he encontrado bonitas conclusiones también. Se dice por ahí que tal vez América todavía no sea una tierra independiente en muchos sentidos. Lo que sí se puede comprobar es que la literatura es el primer territorio libre de América. El uso de los sentidos y las sensaciones es tan rico como esta granadilla, o la sandía de antier, o la guayaba manzana del patio del balcón, que con estas lluvias tropicales se pavonea con los otros árboles tan hermosos que me rodean, así como el poema de Jaramillo. La literatura de América se canta y se baila, pero no todo empezó de esa manera. Siguiente, por favor. Un recuerdo que también atesoro mucho fue el semestre pasado en clase de Historia del Arte, que hicimos un ejercicio que me permitió personalmente abrir como mi conciencia a lo que era Colombia en cuestión de literatura. Leímos la novela La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, y pues cada uno tuvo que hacer una éfrasis. Yo no sabía lo que era una éfrasis hasta ese momento, y fue muy hermoso. Una éfrasis, pues para los que no sepan, como lo entendí, es básicamente como agarrar una obra plástica y transportarla a un texto escrito. En este caso, lo que nosotros hicimos fue transportar el texto, o sea, la novela de Cepeda, a una obra plástica, o pues en este caso nosotros, algunos hicimos también una pieza audiovisual. Pues a cada quien le tocó como un formato distinto. A mí, por ejemplo, me tocó hacer un stop motion. En el momento en que todos expusimos fue muy experiencial, y pues algo que tuvimos en común fue como toda la sensorialidad que todos de alguna manera sentimos al leer la obra, y finalmente como hacerle la éfrasis. Había muchos olores, muchas texturas, se reflejaban como mucho los climas, la naturaleza, los sonidos. En fin, pues La Casa Grande fue como toda una experiencia sensorial, y por lo poco que he alcanzado a leer de literatura latinoamericana, siento que Latinoamérica tiene esas particularidades sensoriales como dentro de su literatura. Y es como si los conflictos internos, y pues como toda la violencia, todas las masacres, todo lo que envuelve el pueblo latinoamericano estuviese expresado a través de cosas muy, muy sensoriales. Y pues personalmente creo que Álvaro Cepeda lo que hace es que el lector no lea, sino que más bien como que atraviese la novela, y es como si no se empantanara y sintiera el frío de las casas de campo de esa época, y los gritos de la gente, y como los soldados, y todo el peso de la ciudad. Y es algo que también me ocurrió con Fernando Molano. Hay descripciones de Bogotá que me hicieron sentir como el peso atmosférico de esa ciudad,
y todo a través de cosas simples, pero que creo que todo colombiano podría identificarse como en sus propios recorridos. Y yo creo que la literatura colombiana es muy independiente en muchos sentidos. Otro claro ejemplo que fue un poema que leímos en otra clase que mencioné ahí en el ensayo fue el poema A leña y a zumbar de Jaime Jaramillo, que es un juego como de palabras donde él describe un montón de frutas y cómo se comen, y uno como que empieza a hacerse agua a la boca escuchando esas frutas y sus pepas y sus colores y sus texturas, y es muy bonita la experiencia, muy latinoamericana. Y bueno, estas imágenes son algunos fotogramas del stop motion que yo hice. Me hubiera gustado compartirles el stop motion, pero no quería como tomarme más tiempo, pero sí fue una experiencia muy, muy bonita. Y termino con este fragmento del ensayo. De todas maneras, querido, hay que seguir destacando nuestro estilo fresco, tosco y poético que aún en estos días sigue por armar una suculenta sopa de independencia sensorial. Por lo pronto, yo seguiré con el libro de Molano, que me ha ayudado a conocer a Bogotá desde mi cuarto en Envigado y abrirme las costillas encontrando vitrales de historia de mi propia tierra que ni sabía que tenía, que ni sabía que abordaba, que ni sabía que así era el camino a temas que llegan a arder un poquito mucho. Está tan bueno, léetelo. Todo esto resume en definitiva la experiencia que he ido construyendo sobre lo que es literatura y cosas así. Nos vemos. Y para finalizar, la próxima diapositiva, por favor. Creo que literatura es contarse la vida, y acabo entonces con esta frase de Albert Camus, de su libro El extranjero, que resume el por qué creo que la literatura también se trata de contarse la vida. Y dice así: comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía vivir fácilmente 100 años en una cárcel. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. En cierto sentido, era una ventaja. Muchas gracias. Simón, gracias, muchas gracias a vos por compartirnos este conocimiento, esta literatura y cosas así. En esas cosas cabe todo el universo, y caben palabras y cabe academia y caben ponencias y cabe toda la gente, ¿cierto? Que es por medio de la academia, de la literatura y del audiovisual, del cine, que queremos darle sentido a nuestra vida y a la existencia de los que nos rodean. Muchas gracias. Gracias, Gepetto. Listo. Bueno, invitamos entonces a todos nuestros ponentes y a ustedes, invitados, público, que nos hagan preguntas que quieran hacerle a cada uno de nuestros jurados, perdón, a cada uno de nuestros ponentes, ¿cierto? Entonces, el momento para que las hagan, y también Daniela Gómez, nuestra invitada especial, editora de Traga Luz, nos va a hacer mientras tanto, mientras la gente del público se anima, unas preguntas que tiene preparadas que le surgieron durante la ponencia. Dani, es todo tuyo el micrófono. No, pues darles las gracias, y creo que en general pues resaltar de todas las ponencias que me parece muy significativo, pues cuando el conocimiento se construye como desde una preocupación como muy propia, muy personal. Creo que eso pues como que justifica mucho la existencia de estos espacios, cuando en realidad pues uno tiene como preguntas sobre la manera de estar en el mundo y de relacionarse con los otros, que pueden tomar pues como caminos que además permiten ser compartidos. Y tuve pues esa sensación como con todos, que nace como de una preocupación como muy íntima, y creo que eso hace como más genuino y más interesante pues lo que tienen para decir. Quería como resaltar en general eso, y quería hacer unas preguntas empezando por Susana. Quería que nos contara más como cuál fue el desafío de convertir esa idea que nos contabas de lo de la identidad de género ya en una idea visual. ¿Cómo fue pasar como de esa primera exploración, ese acercamiento temático, ya a construirlo, digamos, en un guión o hacer un casting, o cómo funcionó? ¿Cómo fue tratar de llevar esa idea ya a lo visual? Sí, bueno, ¿me están escuchando bien?
Bueno, fue un proceso complejo, ¿cierto? Porque pues inicialmente no es algo individual, sino que es algo que se tiene que compartir en grupo, ¿cierto? Es hacer una mesa y decir, bueno, cómo queremos construir el personaje, de qué manera, cómo queremos que represente eso que queremos mostrar. Y bueno, creo que pasamos por mil ideas, desde diferentes circunstancias en donde podemos ver esa situación de identidad de género, ¿cierto? Pasando por nostalgia, pasando por alegría también, ¿cierto? Hasta que dijimos como, bueno, qué puede fusionar esas dos cosas? Y llevarlo al guión, bueno, fue complejo porque fue empezar a deconstruir cada sentimiento de esas personas, ¿cierto? Pues o en general. Y bueno, como que nos fuimos yendo más por el sujeto en soledad, ¿cierto? En cómo el sujeto se entiende con él mismo y con su alter ego, por así decirlo, en un espacio. Y bueno, como que qué bueno que vean Crisálida para que puedan entender un poquito del proceso, pero si fue algo complejo con casting, pues como que de una nos llegó una persona que dijo, sabes que yo quiero explorar eso en mí, ¿cierto? Como que nunca he hecho un papel, el personaje se llama Sebastián y estudia teatro y él nos decía, como yo nunca he hecho un papel de mujer, ¿cierto? Entonces quiero también sentir que se siente esa transformación. Entonces creo que también fue algo como ¿cómo se dice? Catártico para ellos, para él y para todos, pues en el proceso. Gracias, Susana. Daniela tiene más preguntas para los demás, ¿cierto? Sí, quería preguntarle a Sebastián, digamos que de todas las ponencias, su ponencia es como la más íntima y nos comparte pues muchas cosas de su vida, y él también hablaba un poquito como de la proyección de esa preocupación que tiene o de ese poder que siente que tiene el cine para cambiar vidas. ¿Cómo ve esa salida, ese compartir con otros, lo que hace el cine? O sea, como cuál sería, digamos, el impacto pues de esa idea que él ya capturó en relación a otros, a la comunidad que pertenece. Y también quería saber si de pronto había consultado como literatura relacionada, si de pronto conoce como el caso de otros directores, si están sus planes dirigir sus propias películas, o sea, cómo se proyecta luego de eso que nos compartió en la ponencia. Pues la verdad, yo en estos momentos pues estoy aprendiendo a escribir guiones. A ver, aquí está, ¿me escuchan ahora? ¿Sí, me escuchan? Sí, mejor. En esos momentos yo soy de las personas que le interesa contar su, sus experiencias de una manera de historia. Yo soy muy surrealista y me gusta contarlo desde las imágenes. En este momento tengo un cortometraje que hice con mis amigos que fue la visión mía de cómo yo veo la muerte. En esos momentos estoy trabajando con esos mismos amigos en uno que represente lo que es tener a una hermana y fallarle. Yo digo que, o sea, para impactar, lo que importa es autoconocerse, porque no todos todos tenemos problemas, todos pensamos cosas malas, entonces yo considero que la verdad para uno llegar a impactar es contar esa historia tuya de una manera que aunque de 100 personas le llegue a 10 o solo una, creo que tú hiciste algo. Como lo dice en esa misma entrevista que me di de David Lynch, si le llegó tu idea, tu visión a una sola persona, siéntete satisfecho porque tú hiciste algo, le contaste tus problemas al espectador y él se identificó y reflexionará sobre ellos. Consulté aparte dos guionistas, no recuerdo el apellido del primero, es el de Taxi Drive, que es Z, algo así, y el otro, sí, eso sí se me escapa el nombre. Ambos cuentan que lo único que hacen al momento de escribir
es pensar en sus experiencias, pensar en lo que han vivido y preguntarles a las personas qué es lo que pasa, porque a ellos les importa contar desde el ser. Y creo que para impactar uno tiene que es contar desde su ser, porque se van a identificar. Entonces, de esa manera considero que se impacta al público y, y se da la sensación que se quiere obtener. Y muchos de mis directores favoritos, más que todo Steven Spielberg, lo logra. Él dice, quiero hacer esto, quiero contar desde mi punto de vista cómo se vivió tal historia, lo hace. Entonces, considero que es así. Y una última pregunta para Simón Hernández. Simón, que me dejaste con ganas de saber más sobre el podcast, que nos contaras realmente ya esa idea o esa reflexión que tienes sobre la oralidad de la literatura, cómo toma forma en el podcast, cómo decides hablar sobre la literatura en un formato radial, cómo se llama, cuál es la estructura, pues que nos hables más como sobre el producto. Daniela, mira, digamos que el proyecto nace como con esa pregunta de por qué la literatura normalmente nos llega foránea, ¿cierto? O al menos la que uno recibe digamos, en la academia, es una literatura normalmente que resalta lo foráneo. Entonces, digamos, mi acercamiento a la literatura ha sido más latinoamericana que otra cosa. Y me puse a indagar, sobre todo en la parte de poesía, que es como yo me muevo entre poesía y relato, pero la parte sobre todo de poesía, también como de modo de encuesta, normalmente o la mayoría de autores son desconocidos. Normalmente en la literatura latinoamericana hablas de Borges, de Neruda, de Benedetti, o sea, hablas como de los mismos autores, pero dentro de esos autores que están como más independientes o que hacen parte de ese underground, por decirlo así, casi nadie se acercaba a ellos. Pero cuando, digamos, me doy a la tarea de trasladarlo a una idea como un podcast un poco más cercana al medio tradicional radial, que puede llegar no solamente a los jóvenes, sino también a personas pues, mayores que recuerdan esa idea de la radio como medio trascendental de la historia de la comunicación, me doy cuenta de que realmente sí conecta. Es una forma de conectar con autores que la gente no conoce mucho. El podcast se llama Caballero en Voz, porque obviamente yo escribo bajo el seudónimo de Simón Caballero y lo comencé a hacer como por una idea familiar de rescatar eso y de llevarlo también próximamente quizá a proyectos de bibliotecas de pronto públicas o digamos entidades públicas que puedan rescatar un proyecto como este, que propuse también como a través del Ministerio de Cultura, y que puede, digamos, llegar no sé, a ser como una plataforma o un espacio para resaltar, digamos, el poder o la necesidad del conocimiento de la literatura latinoamericana, sobre todo en los jóvenes, sobre todo como en ese nicho bueno, sabemos que existen autores muy reconocidos, galardonados, Nobel, pero también existen un montón de autores que hasta son poetas nacionales de muchos países de Latinoamérica y que nadie sabe, por ejemplo, de su existencia o no conocen su obra. Entonces, de ahí como que nace este impulso personal, pero traducirlo también como un impulso colectivo y que pueda llegar, digamos, a muchas personas en esta misma orden de ideas. Perfecto, gracias. A ti. Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta muy interesante y como una falta Simón Arango para que nos responda una pregunta, te la va a formular. Listo, la hace el docente, nuestro docente Luis Fernando Rodríguez, y dice, ¿cómo es en su cabeza esa persona o personas para las que ustedes crean? Entonces, Simón Arango. Es un poco compleja esa pregunta. No sé, yo creo que
a veces cuando estoy creando también pensaría como en mi propia reacción y cómo ese tema me afecta a mí. Y creo que cuando a uno le suena o como que le duele un tema, es más fácil generar algo en el otro. Entonces como que mm, yo diría que yo partiría de mí mismo. Y es eso que también como que este semestre aprendí mucho y que nos enfatizaron mucho es sobre el lugar de enunciación, desde qué punto estoy narrando y ahí es donde uno como que medio tiene autoridad para hablar de los temas que personalmente le afectan a uno como persona. Entonces pensaría como qué es lo que me afecta y qué es lo que puedo contar de eso al mundo. Excelente, Simón, muchas gracias. Bueno, ya yo creo que Daniela nos dio una observación general frente a las ponencias. De pronto, Daniela quiere decir algo más que se le haya escapado. No, felicitarlos porque pues me parece interesante pues el esfuerzo investigativo, sobre todo también la búsqueda de antecedentes, el buscar en la literatura, en el cine y en todas las áreas pues como narrativas que alimentan lo que nosotros hacemos, como antecedentes a esas iniciativas, me parece una cosa de resaltar y realmente la manera en la que se va a seguir como desenvolviendo la vida profesional futura y es movida como por esos intereses personales y también como por una curiosidad siempre despierta en seguir investigando. Es muy importante siempre consultar qué se ha hecho, lo que uno va a hacer y construir como sobre eso y también desde una mirada como muy personal. Entonces, no, felicitarlos a todos, ya sabremos los resultados el jueves. Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta muy importante que obviamente no podemos dejar pasar y que nos hace el decano, nuestro decano nos la comparte por interno y que la quieran responder, incluso hasta Daniela Gómez, que nos ha hablado un poco y incluso ahorita nos acabó de decirlo, pero quien quiera complementar esa pregunta que dice, retos del audiovisual y de la producción en épocas de pandemia. Dani nos acabó de dar ideas. ¿Ustedes qué opinan que el audiovisual para dónde va frente a todo esto, cierto? Frente a este momento, esa contingencia por la que está pasando el mundo. ¿Quién la quiere compartir? ¿Quién quiere responder? ¿Quién se le ocurre algo? Susa. Ah, bueno, Susana y luego Sebas. Muy bien. Hola. Bueno, yo creo que más que un reto audiovisual, ¿cierto? Y de la producción, pues siendo eso algo súper importante, yo creo que es más del reto personal de la creatividad y de ser recursivos, pues como que este es el momento en el que más tenemos que rebuscarnos las cosas, por así decirnos, y empezar a repensar qué vamos a narrar y de qué manera, ¿cierto? Como que los contenidos van a cambiar, obviamente, las personas van a empezar a consumir cosas muy diferentes y entonces es como también empezar a adaptarnos a esos cambios que está teniendo la sociedad en general, ¿cierto? Con respecto a la producción, pues, no sé, yo siento que la dinámica sigue siendo de buscar como personas que puedan apoyar esos proyectos y que puedan tener un buen sustento, ¿cierto? Es como que también esta es la oportunidad de reeducarnos para volver y entender el audiovisual desde otro punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Susana. Sebas. Yo, pues desde lo personal, reto lo audiovisual está, como dice la compañera Susana, en el crear, en la creatividad, porque recientemente, hace 3 semanas, con lo poco que tengo, cogí mi celular, unas cartulinas negras que tenía, recorté papelitos y le dije a mi hermana, siéntese aquí que voy a utilizarla como actriz. Y empecé a grabar y en esos momentos solo me falta editarlo y ya. Entonces creo que está en el poder, en el querer. O sea, si te gusta esto y vas a buscarle peros, no sirve. Tienes una casa, tienes un celular, todos ahora tenemos acceso a un celular, un computador, puedes grabar, buscar la manera de crear.
de darle forma a esta pandemia. Y yo considero que esta pandemia va a caerle bien a Colombia en el sentido de la producción, porque yo desde lo particular considero que no deberíamos buscar identidad de un género en Colombia. O sea, yo por mi parte estoy cansado de ver lo mismo: narcotráfico, guerra, memoria de historia, estoy cansado. Entonces yo considero que esta pandemia debería aprovecharse para crear nuevo contenido, escribir nuevas cosas y generar como una identidad voy a decirlo de manera vulgar, de mezcolanzas de género, que surrealista, que acción, que drama. Esto debe aprovecharse para darle un nuevo sentido al cine en Colombia. Excelente, gracias Sebastián por tu aporte. Y pues bueno, yo creo que nos fue muy bien. Tuvimos 1 hora y 45 minutos de conocimiento compartido, ¿cierto? Yo creo que también nos invita la pregunta de Sebastián que acaban de contestar, es a resolvernos, ¿cierto? A resolvernos en esa etapa de la vida que nos tocó, y mirar cómo el arte nos salva, cómo a través del arte podemos abrazarnos y podernos seguir en contacto, ¿cierto? Y por eso también esos espacios como el de hoy, como el del simposio y como lo que están haciendo todas las universidades y todas las entes culturales con esos encuentros virtuales, es seguirnos reuniendo, ¿cierto? Seguirnos reuniendo y conversar, que por medio de la conversación es por donde llegamos a reivindicarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Ahora sí, entonces, agradecimientos a los ponentes, Susana Osorio, Simón Arango, Daniela Gómez, Sebastián Arango, muchísimas gracias, Simón Hernández también, y por supuesto a Tragaluz, por supuesto a la editora Daniela Gómez invitada. Dani, muchas gracias por acompañarnos, por tus aportes, por tu conocimiento, y pues el jueves entonces esperaremos el resultado final de esta ponencia. Para mí todos son ganadores. Listo. Muchas gracias. Sebastián de pronto nos va a decir algo para despedirnos. Pues, no, como muy conmovido porque yo soy muy sensible a la manifestación intelectual del sujeto, y más, repito, en tiempos de tanta complejidad. Por eso en vano también hice esa pregunta, aunque puede sonar un poco trillada, pero es que tenemos que reflexionarnos desde ahí, ¿cierto? Como programa académico tenemos que reflexionarnos desde ahí, porque cada vez aparecen más vicisitudes que hay que aprender a resolver, y solamente con inventiva, con originalidad, con astucia, con creatividad, pero sobre todo con pasión, es que se logran resolver. Si a nosotros nos llega a faltar la pasión, y lo que les digo yo a ustedes en las aulas, si nos llega a faltar la pasión, estamos muertos en vida. Eso es lo único que no nos pueden quitar nunca, la pasión. Esa no nos la pueden quitar nunca, ni se puede cambiar jamás. Entonces yo estoy muy conmovido. Hablaba por el interno con la vicerrectora académica, que también estaba muy conmovida, porque más allá de poder ver mañana y el jueves unas fotografías, unos cortometrajes, es escuchar la voz de aquel protagonista de la educación, que es el estudiante. El estudiante es el centro, debe ser el centro de la educación, porque nosotros, quienes estamos a cargo de su proceso de formación, aprendemos con ellos. Porque es una educación que se complementa, es una coeducación que se complementa, que es constructivista, que es humanista, en donde el estudiante tiene que ser el centro, el centro del aprendizaje y de la emocionalidad. Citamos a Paulo Freire cuando nos hablaba claramente de que cuando la persona emocionalmente se encuentra bien, así mucho más fácil, bueno, citarlo no lo estoy parafraseando, así mucho más fácil puede toda la parte ya académica y demás, pero siempre construir sujetos emocionalmente sanos desde sus estados de enunciación. Entonces, ustedes, que son el centro de la educación, y por lo que nosotros desde nuestra vocación docente hacemos día a día, pues nos resulta con una suerte de emotividad un espacio como este. Agradecerle a todas las personas que hicieron parte de esto, a la alta dirección de la Débora Arango, Festival de Cine Santa Fe de Antioquia, Tragaluz, a Daniela por sus concretas y coherentes intervenciones para con los estudiantes, por contarnos un poco también de esa trayectoria, pero sobre todo también por estar aquí escuchando a estos chicos
y dejándose maravillar también. También agradecerle a Felipe Londoño, a todo el equipo académico, Envigado Joven, Envigado Te Informa. Es decir, tanta gente, tantas cosas que están detrás de estas pantallitas que estamos viendo aquí. No se imaginan la cantidad de trabajo, de esfuerzo que hay aquí, pero que hoy finalmente se ven reflejadas en encontrar a estudiantes tan diversos, de diferentes semestres en cuanto a su plan de estudios, tan diversos, pero que tienen un montón de situaciones por contar, que se indagan, que cuestionan, que preguntan, que dejan sentir, que se permiten sentir, porque ustedes bien saben que todo debe pasar primero por el cuerpo, porque el cuerpo es el primer medio. Y que ustedes logren eso aquí, frente a todos nosotros y a un público que los acompañó, es simplemente de aplaudir, muchachos. Así que vamos a ver, alcen las manos que se aplaudan. Ana, aplauda pues. Muy bien. Pero que se escuchen los aplausos. Bueno, Sebastián, muchas gracias, decano, por tus palabras. Gracias a todos los ponentes de nuevo, Anela Gómez, Felipe Londoño, excelente trabajo en el máster. No siendo más, esto fue ponencias del tercer simposio de contenidos audiovisuales, representaciones del miedo y el placer. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde en la exposición fotográfica con Gabriel Ortiz y con muestra académica de estudiantes de primer semestre. Así que nos vemos mañana. Chao, chao. It's a previous journey, and now